tal? Muy buenas tardes, mis estimados amigas y amigas de la audiencia de Hablemos Foro Digital. Una semana más aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a hablar sobre la juventud, conmemorando el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que fue en Lisboa de 1998. Se trata de una celebración anual que busca promover el papel de la juventud como socio esencial de los procesos de cambio y generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. El Día Internacional de la Juventud sirve para celebrar y dar voz a la juventud, sus acciones y sus iniciativas. La celebración adoptará la forma de un debate similar a un podcast organizado por Jóvenes para Jóvenes, junto con otros actos organizados de manera independiente en todo el mundo, para destacar la importancia del compromiso de los jóvenes en la vida y los procesos políticos, económicos y sociales. El tema del año 2020, bajo el lema El compromiso de la juventud por la acción mundial, tiene por objeto destacar las maneras en las que el compromiso de los jóvenes a nivel local, nacional y mundial puede enriquecer los procesos y las instituciones nacionales y multilaterales, así como identificar cómo mejor significativamente su representación y participación en las instituciones políticas oficiales. Así que el día de hoy damos la bienvenida a jóvenes y el día de hoy vamos a tener la conducción de nuestro querido Leo Sornosa, que es un joven militante, activista político, que va a conducir la gran mayoría del programa en honor al Día Internacional de la Juventud. También quería informarles a todos ustedes, nuestra audiencia, que semana a semana nos ayudan a poder llevar conocimientos a todos los rincones del Ecuador y también, ¿por qué no?, a nivel mundial. Quiero indicarles que estamos siendo retransmitidos o en un momento determinado estaremos retransmitiendo también en Hechos Ecuador, El Orense, Bachillero TV, Radio Mitad del Mundo, Café Analítico Manta, Calvas Inmediato, El Reverso, Radio Aroma TV, Conectados, Televisión Guerreros Digitales, Compromiso Social, Hoja de Ruta, Juan Ecuador Podcast, En Retrospectiva, Sin Corbata con Kevin Chaco en YouTube, FIS RC5 Manta, FIS RC5 Jaramijón, FIS Jóvenes RC5 Manta y lógicamente las páginas o los fanpages de Leo Sornosa y su servidor Walter Gómez Ronquillo. Así que hoy, viernes 7 de agosto del 2020, damos la bienvenida a nuestro joven y compañero de fórmula en Hablemos Foro Digital, nuestro querido psicólogo Leo Sornosa. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Walter. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora, el día y el lugar de la cual pueden ver este programa. En todo caso, hoy vamos a tener un programa muy especial, es en torno a la juventud y a las diferentes formas de hacer activismo político, el rol también que tienen los jóvenes dentro de la política. Asimismo, vamos a tener panelistas muy importantes, muy interesantes. Está la compañera Nela Cedeño, ella es delegada de Relaciones Internacionales del Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana. Ella es responsable de formación política en Frente de Jóvenes de la RC de Manabí, docente, estudiante de leyes y militante de izquierda, también activista política. También es articulista en el medio digital español elestado.net. Asimismo, tendremos el honor de tener la presencia y la ponencia del compañero Kevin Chalco. Él es periodista
periodista de medios tradicionales y digitales, como Date Cuenta Ecuador, y por supuesto, Sin Corbata, con Kevin Chalco. Es actualmente coordinador nacional de juventudes de Unión Progresista, también autor de una tesis científica constitucional de incorporación académica. También estará con nosotros la compañera Blanca López. Ella tiene 20 años, estudiante de Derecho, activista política, juvenil y digital. En la actualidad es coordinadora del colectivo Despertar Ciudadano en Barcelona y también integrante de las Juventudes de la Revolución Ciudadana Ecuador del Frente Nacional de Jóvenes. Y por último, y no menos importante, estará nuestro compañero Darío Robinson Rivera. Él es activista de derechos humanos, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica de Esmeralda, Luis Vargas Torres. Él también fue presidente en su momento del Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes del Ecuador. Asimismo, presidente de la Asociación del Centro de Juventudes Esmeraldas, director del medio digital La Calle Habla de Esmeraldas también, y especialistas en temas de voluntariado, promoción social y trabajo comunitario con niñez, adolescencia y bueno, lo que es juventudes, obviamente, ¿no? En todo caso, ya dejando ya los lados del protocolo, iniciamos ya este foro digital y empecemos con el compañero Kevin Chalco. Iniciamos con la misma pregunta para todos y para todas. Desde ya, muchas gracias por estar dentro de este foro digital que permite a la ciudadanía tener instrumentos para poder transmitir un discurso, para analizar también la coyuntura actual, no solamente política, sino económica, social, etc. ¿De qué manera ustedes analizan a los jóvenes dentro de la política, en la política? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son los avatares? Etcétera. Iniciamos con Kevin. Adelante, Kevin, le escuchamos. Bienvenido. Bueno, Leo, Walter, Nela y Darío, un gusto formar parte de esta mesa de diálogo con ustedes. Es muy enriquecedor y sobre todo incentiva mucho a esta creación de un nuevo paradigma social político, a una nueva construcción de conciencias y mentalidades, ¿no? En el cual hacen posible la participación del joven y tomada en consideración con mucha relevancia lo que tiene que expresar y por lo que tiene que luchar el joven. Entonces, primero, pienso que Ecuador se encuentra en un capítulo de su historia en donde los jóvenes tendrán toda la participación directa y la responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no? No digo de nuestros hombros, que somos nosotros los jóvenes los que vamos a decidir el camino y las decisiones políticas del país. El otro día, en una charla, me hacían esa pregunta, ¿no? De que, ¿por qué es necesario la política y los jóvenes? Y yo lo ejemplaricé de una forma tan didáctica, ¿no? Porque el joven tiene una forma muy particular. A nosotros nos gusta que nos hablen de una forma diferente. Por un lado, tenemos el segmento de jóvenes que recién empieza a tener conciencia de por qué es importante su voto. Y estamos hablando de jóvenes de 15 años y un poquito más allá. Están todavía en formación secundaria y esperan en su momento llegar a la universidad, para lo cual debe haber las oportunidades necesarias para que cumplan esa siguiente meta. Por otro lado, tenemos a los jóvenes en donde empiezan a ingresar ya a un nuevo nivel en donde tienen que prepararse para el futuro ser parte de las estadísticas de la población económicamente activa, o sea, la gente que produzca, que trabaje, que le aporte a su país un valor agregado. Por otro lado, tenemos otro segmento de jóvenes también que ya son profesionales y que ven la realidad con mucha más madurez y sobre todo en el campo donde se ven las dificultades palpables, ¿no? En donde las oportunidades no son como esperaban que sean, donde los trabajos son escasos, en donde las profesiones en ciertos puntos son menos o más pagadas, donde los jóvenes se dan cuenta que son carne de cañón y que lastimosamente las políticas públicas, las leyes laborales no garantizan al joven en su totalidad para que efectivamente sean parte del motor productivo, sino más bien una carne de cañón, una población que sencillamente sirve para explotar, para vulnerar sus derechos, que pueden pasar por encima de cualquier legislación laboral, que no se les puede pagar una afiliación,
que no debería tener a tiempo su sueldo. Cosas como estas son las que se van a enfrentar pues en ese país en el cual pues hoy se dan cuenta que aquello que alguna vez escucharon de parte de sus padres o de hermanos mayores, hoy es su gran realidad, hoy es mi realidad, porque muchos de nosotros aquí tenemos más de 20 años y formamos parte de esas estadísticas. Ahora, si los ejemplarizamos, esto es más o menos como decir, es como que en un grupo de WhatsApp, todos nosotros aquí decidamos dónde queremos ir a comer. Dos dirán, sabe que vamos por hamburguesas, y otro dice, vamos por comida china. Pero el resto no se decide. Y tendrán que, a manera de votación, pues decidir hacia qué camino vamos. Si decimos que el joven no quiere saber de política, o que no hace política, o que no le gusta la política porque dice que la política es de viejos, está totalmente equivocado. Porque en un ejemplo tan básico como un grupo de WhatsApp, ya tenemos política. Y esperamos que se decida a través de una forma de instrumento democrático el lugar donde vamos a hacer una actividad. Sigo con el ejemplo y se dan cuenta hacia dónde voy a llegar. Resulta que decidimos a dónde ir, lo que sea, cualquiera que sea el restaurante, pero resulta que muchos no se van a sentir conformes porque se dejaron llevar por vamos a hacer lo que sea, no importa. Ese vamos a hacer lo que sea hace que su expresión, al no ponerse como partícipe activo, como alguien que tenga su voz para decir yo quiero esto, les toca sencillamente seguir al rebaño, seguir a un grupo, y lastimosamente aquello por lo cual estaba luchando sencillamente ni siquiera se escuchó. A eso vamos, a que los jóvenes tienen que ser los partícipes activos, a que haya una revolución de conciencias, de mente, de formación, de que entendamos que es importante una participación y que es importante nuestra presencia. Cuando llegamos al restaurante, sigo y termino con esto, y todos nos sentamos en la mesa, la gran pregunta es, ¿eres parte de los que están en la mesa decidiendo o eres parte del menú? Porque si eres parte del menú, te van a comer vivo. Eso quiere decir que si no te encargas de la política se va a encargar de ti. Si tú no te encargas de las decisiones políticas o de elegir políticos que verdaderamente representen aquellas problemáticas individuales, porque ni siquiera hablamos de colectivas, vamos primero por lo personal, lo individual. Uno como ser humano y como ciudadano de un Estado de Derecho, ¿qué desea tener? Que su Estado de Derecho, que su república, que su país, primero, no se violenten las leyes. Perfecto. Pasa en el menor y en el mayor de los rangos. Primera cosa. Segundo, que tengamos una salud de calidad. Perfecto. Como joven quiero tener educación que sea de reconocimiento hasta internacional, porque obviamente uno dice, no, una maestría, mejor la hago afuera porque aquí no vale. No, pues entonces tenemos que cambiar eso. Y por otro lado, oportunidades laborales. Teniendo eso, el joven tendrá que hacer conciencia de que su participación activa es tal importancia porque le equivaldrá a que su voz, a que su voto, a que su firma, a que su buen nombre sea representado por aquel que pueda abanderar estas luchas. No podemos pasar por encima de un pensamiento que lastimosamente existe y que podemos cambiarlo a través de capacitación, a través de charla, a través de estos diálogos y a través de concientización de saber cómo funcionan las cosas. El joven tiene que entender desde temprana edad para qué le sirve ir a votar, para qué le sirve participar en política, para qué le sirve entender cómo funciona la política y cómo quiere la política que funcionemos para ello. Porque lastimosamente, si no tenemos los asuntos claros, vamos a terminar solamente siendo los números o los votos de cualquier otro político que solamente se acerca a los barrios, a los lugares, cuando necesita de ellos. Por otro lado, entender y saber de una forma más objetiva, ¿qué cosa? Que debemos tener una mentalidad de avance. ¿Y qué significa esto? Que la izquierda o la derecha, aunque tengan sus pros y sus contras, lo importante es saber que tiene que caminar. Y esto es un cambio de mentalidad absoluta para todas las tendencias, no solamente para una izquierda que tiene que fortalecerse, sino también ante un proceso en el cual todos aquellas autoridades que sean elegidas deben estar bajo el mismo techo de saber que cualquier política pública, que cualquier política internacional, que cualquier cosa bilateral, que cualquier cosa ciudadana, parroquial, de ciudad, provincial y nacional sea netamente dirigida hacia los ciudadanos para que precautele lo que dice la Constitución. ¿Qué cosa? Garantizar los derechos y obligaciones, por supuesto, de los ciudadanos. Y esto en todas las escalas, en cualquier estrato social.
hacia eso es lo que los jóvenes tienen que entender, atesorar y sobre todo ir y compartir a los otros, porque hay muchísimos que aunque somos parte de los mismos números, no sabemos que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos han hecho creer que los jóvenes no tienen una voz sensata, no tienen una voz madura, no aterrizan sus ideas. Bueno, es momento de cambiar esa perspectiva, de cambiar ese paradigma y de demostrar que estamos listos y que nos seguiremos preparando, por supuesto, porque inexpertos totalmente, pero con el deseo de aprender y de construir una mentalidad, que construir un camino que efectivamente sean los futuros políticos y los del presente que le garanticen a los futuros ciudadanos lo que tiene que ser dado. Una cosa importante, ¿no? Solamente para terminar, es que al poner este ejemplo de que los mayores son los que más les importa la política, o en muchos otros países la influencia de gente mayor es la que más vota a diferencia de los jóvenes, eso es tan, digamos que incoherente. Y te lo digo por qué. Porque ¿cómo puede ser posible que los mayores, con su respeto, con su experiencia, con todo, que se lo tienen bien ganado, pero son ellos los que deciden el futuro de aquellos que recién vamos a empezarlo? O sea, y no es porque los mayores tengan o no tengan toda la capacidad para hacerlo, no, sino porque los jóvenes tenemos las ideas y tenemos la nueva perspectiva que se necesita para este tiempo. En algún momento, en algún diálogo lo indiqué, Rafael Correa, siendo joven de su época, ganó la juventud de esa época. Y muchos hacen la comparación. Antes los jóvenes salían de los colegios, salían de las universidades a lanzar piedras, a protestar. Perfecto, Rafael Correa llegó a esa juventud, llegó hacia ese paradigma y llegó a esos modelos sociales. Los ganó, los cambió, pero estamos en un 2020 en donde muchos cambiamos, en donde ahora nos preocupamos si los live tienen views, si las cuentas tienen followers, si las redes sociales están activas, si se hizo tendencia tal cosa. Entonces, aunque no se la tiene que tomar en menos, son esos elementos lo que le va a permitir a las nuevas generaciones de políticos y a los proyectos sociales poder intervenir con mucha repercusión en los jóvenes de esta época. Por ahí. Listo, muchas gracias, estimado Kevin. Y sin lugar a duda, ¿no? Existe un adultocentrismo, de que todo gira alrededor del adulto y de que menospreciamos o solo se le ve a la juventud como un ente abstracto, ¿no? Un punto de referencia de la lucha, como la corrupción, como el narcotráfico, ¿no? Asimismo, y hay que defender los jóvenes y etcétera, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? La lógica de la democracia no solamente representativa, sino también una democracia participativa. Desde esta misma lógica, estimada Nela, sin mujeres, sin jóvenes no hay revolución. Sin lugar a duda, ya está sobre la mesa la primera pregunta. ¿De qué manera usted analiza la participación juvenil, los avatares de los jóvenes dentro de la política? Adelante, estimada Nela, sea usted bienvenida y muchas gracias por estar aquí. No se le escucha, estimada, el micrófono. Ahora sí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos quienes nos están sintonizando. Agradecer el espacio a Walter y a Leo. Siempre es muy importante este tipo de foros donde nosotros podemos hablar, dialogar y analizar un tema tan fundamental como es el de la juventud. Este tipo de espacios nos acercan mucho más a la construcción de una agenda juvenil integral y sobre todo efectiva. Hay una crisis bastante grave en las agendas de jóvenes, en las agendas políticas y en representación para nosotros. Entonces estos espacios nos ayudan a construir un diálogo que nos acerca mucho más a lo que nosotros necesitamos en este momento. Me parece muy interesante algunas de las cuestiones que planteó Kevin, que me parecen muy, muy interesantes de analizar. Me suscribo a algunas de ellas. Creo yo que el rol de la juventud en la organización política, el rol de los jóvenes en la política en general, es transformar. Y el día que nosotros entendamos que vamos a transformar desde la política, ese día vamos a entender lo poderosos que somos. En este momento en el Ecuador, los jóvenes tienen la capacidad necesaria y esencial para poder virar cualquier agenda,
para poder transformar lo que nosotros queramos. El problema es el desinterés político que encontramos en la juventud. Muy bien, si hay jóvenes como Blanca, como Darío, como Kevin, como los compañeros con los que milito, que están interesados en los espacios políticos, que representan un sector juvenil que también está interesado en la política, pero allá afuera hay un sector mucho más amplio a quien no le interesa la política. Y aquí voy a ser bastante específica, el 77,7% de los jóvenes de este país no están interesados en política. Y eso es una situación muy grave, porque primero que es bastante, es mucho más que lo que hubo en el 2011, es mucho tener más de la mitad de la juventud de nuestro país desinteresada en la política. Segundo, que al no estar interesados, se toman estos espacios personas que no nos representan y dejamos estos espacios al aire, estos espacios abiertos para personas con intereses personales, para personas con intereses nefastos, que jamás podrían representar nuestro discurso, que jamás podrían trabajar en pos de nuestros beneficios como colectivo juvenil o nuestros beneficios como un sector juvenil. Entonces es realmente importante replantearnos la importancia de la juventud en este espacio y en el espacio político. Ahora yo no quiero ser, tampoco sonar muy crítica cuando digo lo del desinterés de los jóvenes. Yo siempre trato de entenderlo desde la empatía y por supuesto que entiendo, porque a mí incluso a veces me ha pasado desmotivarnos del espacio político. ¿Qué le están ofreciendo los políticos en este momento a jóvenes del Ecuador? Porque lo que vemos en las noticias es tremendo. Lo que vemos a diario es horrible. Me parece a mí que este es uno de los peores momentos en la historia de nuestro país y lamentablemente todo esto tiene que ver con la política y con quienes nos están representando en ella. Entonces lo que miramos nos hace primero que desmotivarnos, segundo decepcionarnos y tercero alejarnos de ese espacio. Nadie quiere estar en un espacio tan corrompido, nadie quiere entrar en un espacio tan negativo. Entonces con alejarnos lo que decimos es, bueno, yo me dedico a emprender, yo me dedico a estudiar, allá que se maten los demás. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces ahí hay un grave problema cuando nosotros nos desinteresamos y nos desentendemos de la política. Entiendo que sea desde la desmotivación porque realmente es decepcionante, pero a mí me parece, y quiero aprovechar el espacio para invitar que esa desmotivación o esa decepción se conviertan en indignación. Entender que nosotros siempre hemos tenido el rol de transformar. Entonces, transformándose en esa desmotivación e indignación, vamos a poder entrar al sector político y romper todo lo que no está bien. Poder transformar el escenario a un escenario que realmente nos beneficie como sector juvenil o que nos beneficie incluso como país. Entonces, me parece a mí que hay bastante de tela para cortar, podemos hablar bastante del tema de la problemática que es el desinterés juvenil, espero que podamos abordarlo más adelante. Ahora también hay que cuestionar quiénes nos están representando a los jóvenes, porque hay una crisis de representación. Las personas jóvenes que han llegado a la asamblea o a los espacios de poder político llegaron y se olvidaron de quienes los llevaron allá. No nos ubicaron más, no hablaron más de la agenda juvenil, se olvidaron de por qué llegaron a ese espacio. Ahora también, cuando analizamos por qué hay una crisis de representación, todo tiene que ver con la falta de organización política. El país falla políticamente en cuanto a organización y en cuanto a formación. En los espacios de organización política es muy importante, primero la organicidad, militar realmente, este codeo con los compañeros, conocerse, reconocerse, porque es así que tú entiendes lo que tienes que llegar a representar. Cuando tú tienes el respaldo de un colectivo, de tu organización, esta organización todo el tiempo te va a recordar para qué llegaste a ese espacio, por quiénes estás allí, qué agenda tienes que defender, qué agenda tienes que cumplir. Lo de Daniel Mendoza no fue una casualidad. Daniel Mendoza jamás representó a la juventud. A Daniel Mendoza no lo eligió la juventud para que la representara. Se tomó el discurso de los jóvenes, como muchos otros hacen, porque lo que quieren es llegar. Se tomó a la juventud como una plataforma, como muchos otros hacen para cumplir con sus intereses personales. Por eso a Daniel Mendoza no le costó absolutamente nada llegar a la asamblea y olvidarse de la juventud, porque realmente nunca sintió ese discurso, porque jamás militó con la juventud, porque jamás tuvo compañeros en política. Fue una figura más de estas que se toma cualquier discurso para llegar a donde quiere llegar. Ese tipo de representaciones, primero que nos ponen en riesgo la actividad política de quienes sí estamos interesados en transformar al país en pos del bienestar colectivo.
¿Por qué? Porque lamentablemente cuando tenemos a unos Danieles Mendoza en la asamblea, lo que hacen es generalizar. Dicen, no, que miren, ya tuvimos un joven allí y mire lo que está haciendo este joven. Entonces usted va a llegar a lo mismo. Lamentablemente ese es el problema de las malas representaciones. Por eso siempre es importante la militancia, por eso siempre es importante la organización, por eso siempre es importante reconocerse entre compañeros. Eso para hablar un poco del espacio interno de los jóvenes que ya están en la organización política. Porque volviendo, retomando el tema de quienes no están interesados, es importante analizar el rol importante de que yo decía que es transformar y entender que lo de la juventud no es una nueva ola, no es que apareció ahora esto de que el joven es importante en todos los espacios, poderes políticos, no. Lo de la juventud es histórico. Nosotros no hemos faltado a ninguna nueva lucha. Todas las luchas históricas hemos estado, todas las de reivindicación de derechos han estado en la juventud. Podemos revisar la historia. Siempre la juventud ha cargado las banderas de luchas más importantes que han transformado a la sociedad del mundo, no solo de un país, a la sociedad del mundo. Kevin hablaba de cuando empezó Rafael, yo no voy a ir mucho atrás, Bolívar, el Che, Fidel, Lula, Dilma, fueron militantes desde la juventud. Es en la juventud que uno entiende el rol que cumplimos en estos espacios. Es en la juventud que uno aprende cómo debe representar, cómo debe organizarse. Es en la juventud que uno aprende cómo debe trabajar y que uno se atreve a soñar, porque soñar es muy importante y los jóvenes somos unos soñadores, me parece que por naturaleza. Entonces, me parece a mí también realmente importante recalcar que nosotros en este momento hemos demostrado que tenemos un poder valiosísimo. Y no aquí solamente en el país, a nivel mundial. Les hago esta pregunta, ¿quiénes creen ustedes que metieron en las agendas políticas, en las agendas de discusión, quiénes metieron en el escenario mundial al feminismo, a la comunidad LGBTI, al ecologismo? Estas nuevas agendas, estas nuevas discusiones, estos nuevos polos que se analizan, todo esto lo introdujo fue la juventud, porque siempre ha sido así. Históricamente es la juventud la de las nuevas olas de lucha. Somos nosotros los que viramos las agendas, somos nosotros los que replanteamos las agendas. Para aterrizar un poco esto, en el Ecuador en este momento nosotros somos casi el 44%. Somos bastantes y somos poderosos. Si entendiéramos eso, créanme que los que me están escuchando, si entendiéramos eso, si la juventud entendiera lo poderoso que en este momento nosotros somos, estuviéramos juntos, trabajando todos en equipo, para replantear una agenda y para que en esa agenda por fin se hablen de los temas que realmente nos importan. Acceso a la educación superior, becas de primer nivel, empleo juvenil en condiciones de primera, porque los empleos que tenemos son paupérrimos, nos tratan en peores condiciones porque somos jóvenes que recién estamos empezando. Entonces no me voy a alargar mucho más. Me gustaría mucho también escuchar el análisis de mis compañeros, pero sí me gustaría recordarle eso a quienes nos están mirando. El rol de la juventud es transformar y hasta que no entremos en los espacios, en los espacios políticos no vamos a poder lograrlo. No basta con encargarle al país a otras personas. Tenemos que nosotros entrar a los espacios de poder político, tenemos que disputarnos estos espacios para poder realmente replantear esta agenda y que se nos tome en cuenta, que se tomen en cuenta nuestras necesidades. Muy bien, excelente, Manavita. Muy buen análisis, compañera. Y bueno, haciendo la referencia, ¿no? Falsos representantes, como este señor Mendoza que decía corrupto, corrupto, y al final el corrupto era él. Y por otro lado, ¿no? Los diferentes tipos de causas o los segmentos de activismo de diferente índole, pueden ser sociales, culturales, ecologistas, LGBTI, etc. Más adelante vamos a hablar de aquello, cómo convencer a los no convencidos, porque ese es una gran gran grupo dentro de este grupo etario, este grupo juvenil, que hay que sumarlos al proyecto político, que es para lo que estamos aquí, para el proyecto. Bueno, continuamos entonces con Darío. Darío, bienvenido. Un saludo a los compañeras de Esmeraldas. Muchas gracias por estar aquí. Desde ya, muchas gracias. Me tomo el nombre de Walter. Muchas gracias por estar en este espacio. Adelante, le escuchamos.
Querido Leo, muchísimas gracias a usted, a Walter, gracias. Cariño también es mutuo para la linda gente de Guayaquil, de Manabí. Mi gratitud en lo absoluto para todo este equipo de Hablemos, el Foro Digital, que es muy bonito poder saber que se han creado estos espacios de discusión, de análisis, de libertad, porque es lo que no tenemos las y los ecuatorianos en los diferentes medios de comunicación tradicionales del Ecuador. Y esto es muy bonito, ¿no? Mira, tú hablabas como interrogante cómo analizar la política, la falta de participación de la política de los jóvenes, ¿no? Mira, los jóvenes, sí es cierto, me parece que decía Nela, que el 77% de los jóvenes ecuatorianos no están o no estamos interesadas o interesados en involucrarnos en temas políticos. Y más bien, otra interrogante que nace es ¿por qué existe el desinterés? Mira, el desinterés de estos jóvenes, primero quiero aclarar algo, ¿no? Según el Código de Niñez y Adolescencia dice que niños y niñas son de 0 a 12 años y de 3 a 17 años son adolescentes. Y según la Ley Orgánica de la Juventud, que lo tenemos desde junio o julio del 2001 hasta la actualidad, que lamentablemente no le han prestado la atención necesaria todos los asambleístas que han pasado por el legislativo, desde el 2001 hasta la actualidad, no le han prestado la atención absoluta a esto. La ley de la juventud dice que jóvenes son ciudadanas y ciudadanos que están comprendidos entre las edades de 18 a 29 años de edad. Pero la Convención Iberoamericana de la Juventud dice que jóvenes son considerados entre 18 a 35 años de edad. Y aterrizando un poco en el país, en el Ecuador antes teníamos oportunidades, no al 100%, porque tampoco podemos confundirnos, pero sí habían muchísimas más oportunidades que la de ahora. Antes teníamos había una bronca ahí con el tema del ingreso a la universidad, pero se iba y te escuchaban por lo menos. Ahora ni te escuchan ni te paran bola. Teníamos acceso, bien o mal, teníamos acceso a la universidad. No había la más mínima intención de recortar el presupuesto universitario. Ahora te lo recortan porque no les interesa que el pueblo se eduque. El tema de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la salud, mira lo que están pasando, se han rifado los recursos del pueblo a la salud, se han llevado el santo y la limosna. El tema de impedir que nuestros jóvenes en el Ecuador sigan obteniendo la oportunidad de tener las becas para ir a prepararse a nivel internacional. Esas son cositas que han venido decepcionando a los jóvenes. Sí. Tú dirás, chuta, pero si yo estoy viendo que me están quitando el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho al trabajo, el derecho a la participación, debo de meterle más ñeque, más energía. Sí, pero es que no todos pensamos iguales. Imagínate si viviéramos en un país donde todas y todos pensáramos iguales. Sería terrible, ¿no? Entonces, el Ecuador ha conseguido muchísimas cosas positivas en favor de los jóvenes. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Correa, en el 2008 se hizo en la ciudad del Faro Montecristi, en tu querida provincia de Manabí, se hizo la Constitución. 444 artículos, el número 39, el artículo 39 de la Constitución habla explícitamente de las y los jóvenes, que dice que las y los jóvenes del Ecuador somos actores estratégicos del desarrollo del país y que se nos debe de garantizar políticas públicas en derecho, de salud, educación, suma causa, buen vivir y bueno. Tenemos una constitución muy enriquecedora, tenemos una constitución garantista de derechos, tenemos una constitución muy bonita, pero que al momento de cumplir, al momento de la práctica, poco o nada se ha logrado hacer. Gracias a las luchas sociales de las organizaciones de la sociedad civil, de las y los jóvenes, de los que hemos venido de a pie, se logró que en el 2017, cuando Moreno era candidato presidencial, se le obligó a las organizaciones sociales que apenas llegara a Carondelet, se firme el decreto para que se cree la Secretaría Técnica de las Juventudes. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Eso tocó las elaboraciones de campamentos, de encuentros, de charlas, de conversatorios, de recorrer el país más de una ocasión. Y se creó la Secretaría Técnica de las Juventudes, y el primer error de la Secretaría Técnica de las Juventudes en este país, con este gobierno de derecha, con el gobierno miserable de Moreno, fue haber puesto a otro miserable que esté liderando la Secretaría Técnica de las Juventudes, como es el señor Tenorio,
que no se, bueno, sí sabemos dónde salió. Salió apadrinado de la señora ex canciller Espinosa. Entonces, al parecer, tienes que tener palanca, ¿sí? Para que te ponga un buen puesto. Ni la señora Espinosa ni el señor Tenorio sabían la más mínima idea de cómo poder unificar las organizaciones sociales, cómo poder unificar a los jóvenes. Ponen un tipo totalmente desubicado al frente de la Secretaría de Juventudes, y lo que hizo fue, al frente de la CTJUV, fue tirar al piso, porque aprovechando lo de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, lo que hicieron fue eliminar la Secretaría de las Juventudes. Y es que yo digo ahí, parece que nos hicieron brujería desde Carondelet, porque los jóvenes nos quedamos, tranquilo. Mire, tener una Secretaría Técnica de Juventudes, un ministerio, una subsecretaría, una Dirección Nacional de la Juventud, es necesario y oportuno, porque necesitamos una entidad que regule el fiel cumplimiento de las políticas públicas de jóvenes. Porque no olvidemos que antes que se cree la Secretaría Técnica de las Juventudes, ¿sí?, se creó y estaba estipulado la DNJ, por olvidar, la Dirección Nacional de la Juventud, que siempre ha estado adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Ahora con Don Moreno ya no se llama Dirección Nacional de la Juventud, sino que se llamaba Secretaría Técnica de Juventudes. Entonces, ¿qué hizo esta secretaría? Nunca, más bien lo que no hizo fue unificar a las organizaciones juveniles, no hizo formar el liderazgo en derechos humanos, en equidad de género, etc. Nunca hizo una base de datos de organizaciones sociales. Vaya, mire, pues ahorita que esas competencias están en manos otra vez del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, vaya, pregúnteles cuántas, que nos presenten, que informen al país una base de datos consolidada de cuántas organizaciones sociales juveniles tiene el país, cuántas organizaciones sociales juveniles tiene el Ecuador de hecho y de derecho. No se ha hecho. ¿Por qué los jóvenes no están interesados en la política? Porque quienes han estado al frente en los últimos 3 años en este gobierno han tratado de decir que los que estamos en el mundo político somos corruptos, cuando eso no es así. Los corruptos históricamente han sido los que están gobernando en este país. Ellos han sido los corruptos. Y como decía Nela, aquí no me vengan con el cuento de que hay jóvenes corruptos como el señor Salcedo, como el señor ex asambleísta de Daniel de Manabí. Esos son gente que no han venido de procesos sociales. Esas son gente que no han venido de formación. Esas son gente que lo único que han querido es, con ansiedad, llegar al poder para llevarse el santo y la limosna. Eso ha sido uno de los errores increíbles. En algún momento, en un seminario, un taller, decía un joven, como una idea loca, decía, a mí me encantaría algún rato decirle a quienes estén al frente del Consejo Electoral que uno de los requisitos para que estén como candidatas o candidatos a cualquier dignidad de elección popular es que deben de salir de procesos sociales, porque cuando llegan allá se olvidan de los derechos humanos, cuando llegan allá se olvidan de los derechos del pueblo, se olvidan de la gente que necesita de quien está en la institución pública. Entonces, para finalizar, querido Leo y querido Walter, yo creo que ese es el reto. El reto está ahí. El reto está en los jóvenes, en ustedes, en nosotras y nosotros. El reto está en seguir manejando el código entre pares. Porque verás, ¿qué pasa con los movimientos y partidos políticos? No le suelen dar siempre la oportunidad a los jóvenes de que lideren las candidaturas, que lideren las elecciones seccionales y nacionales. Dígase usted, vocales de juntas parroquiales, concejales, prefectos, alcaldes, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos. Están llevando el santo y la limosna. Lo que conseguimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana, se nos están llevando este gobierno miserable. Muchas gracias, Darío. Y bueno, sin lugar a duda, ¿no? La experiencia se la gana en el territorio. Desde esa misma lógica, ya vemos que hay una problemática, hay diferentes tipos de problemáticas. Tú hacías algunas referencias, ¿no? Algunas problemáticas sociales, diserción escolar, abandono de estudios, embarazo adolescente juvenil, abuso y dependencia de sustancias, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de problemáticas. Hay, a medias, digámosles así, cierta política pública dentro del aspecto nacional, véase a través de diferentes departamentos, organizaciones, etcétera. Pero ¿cómo llegar, y esta es una pregunta para todos y todas, cómo llegar a esa población juvenil, por ejemplo,
que cree erróneamente, pero lo cree, que Rafael, por ejemplo, debe pagar tantos años de cárcel, o que creen erróneamente que Jorge debe estar en la Tacunga, por ejemplo. ¿Cómo llegar, cómo convencer a esos no convencidos que han sido desinformados por estas cloacas con antenas llamadas medios de comunicación? ¿Cómo llegar hacia esos jóvenes? Comenzamos con usted, Kevin. Pregunta ya planteada. Perfecto. Buenísima esa pregunta porque justamente provengo de esos medios, ¿no?, tradicionales que marcan una agenda, que marcan un determinado discurso y noticia a imponer y que creas lo que te demos, ¿no? O sea, esa es prácticamente la mentalidad de los medios de comunicación con una determinada línea editorial, ¿no? Según la línea editorial, pero sobre todo, ¿no?, debería ser la ética, moral y principios y valores de quien esté dispuesto a hacer el canal de información, es que esta va a ser realmente de calidad o va a ser solamente un veneno para las sociedades. Y eso es con respecto a quién se pone el papel de periodista, ¿no? Y lo que hemos visto durante 3 años y medio, que es lamentable que la pauta ha hecho que los medios de comunicación hablen de una forma distinta y que por otro lado los medios digitales pues quieran ser o menos profesionales o los quieran ver como improvisados cuando no es así. Sin embargo, no es el tema ese. Pero por ahí podemos utilizar los medios digitales. Pero ¿cómo aclarar y cómo llevarle el mensaje a los jóvenes de que Rafael Correa, de que Jorge Glass están incluidos en una agenda en donde había que descorreizar al Ecuador? Bueno, yo creo que es un asunto de todos los sectores, ¿no?, en donde se puedan complementar unos a otros. Por ejemplo, yo empezaría desde los hogares. Mucho hablamos de la militancia, mucho hablamos de la organización política, pero recordemos que muchos de los jóvenes empiezan en sus casas, pues, ¿no? Muchos adolescentes y su vida, además, ¿no?, su preparación empiezan en casa. Entonces yo pienso que el primer punto, y en el cual lo digo hasta como cuestión personal, ¿no? En mi casa no se hablaba mucho de política, pero ¿por qué? Porque era un tema que dividía a la familia, porque era un tema que traía algún tipo de confrontación o choque, porque era un tema de mucho debate, escuchaba mucho eso de, no, en religión y en política yo no me meto porque eso es crear enemigos, no. O sea, tenemos que empezar a crear esa nueva mentalidad desde la familia, desde la célula inicial de una sociedad. La familia tiene el poder de formar como tiene que ser, ¿no?, ciudadanos de calidad, ciudadanos con principios y valores y principios bien fundados. O sea, que hablar de política significa abrir el debate para saber qué clase de ciudadanos vamos a hacer afuera. O sea, no podemos ir por la vida, qué sé yo, ¿no?, en casa decir una cosa y en la calle ser otra. Eso nunca se va a ver de esa manera. Lo que eres en casa se va a replicar en donde vayas tú, en cada acción que hagas, el lenguaje que utilices, los círculos que tengas, los círculos sociales con los cuales te reúnas. Entonces, pienso que este tipo de temas, aunque no con una profundidad jurídica, ¿no?, pero sí con una conciencia social de humanizar la noticia y de humanizar la información. Yo pienso que el joven puede entender y saber hacia dónde se le quiere guiar cuando se humaniza la situación. Si se humaniza la política, podemos saber que aquellos que la van a practicar o queremos que la practiquen, sus decisiones van a estar apegadas hacia lo que el pueblo necesita, a lo que la ciudadanía requiere de primera instancia, de suma importancia y en los principales peldaños. O sea, si se humanizan estas decisiones, estas mentes, esta política, podemos realmente entender y saber que vamos a tener un gobernante y autoridades que van a velar por respetar y cumplir aquellos derechos, estatutos, artículos de la Constitución y demás códigos que existan en la que le den y le garanticen al ciudadano lo que necesita. Si nosotros humanizamos el hecho de que, por ejemplo, a Correa hicieron tal cosa, ¿no?, pero el día de mañana puede ser tú, y llevarlos hasta el plano cotidiano. Yo creo que estamos perdiendo mucho espacio al ir con discursos complejos y muy complicados al joven.
yo pienso que estamos perdiendo la capacidad de receptar y de captar esas mentes cuando adornamos mucho el discurso, haciendo lo que suene muy político, haciendo lo que suene muy complicado, muy técnico. Sí, hay que ser técnico, pero también hay que ponerlo y elevarlo al nivel de cada quien. Inicié diciendo una especie de escala. No le vas a hablar como yo le hablo a un público, por ejemplo, que sé que entiende, comprende y sabe medianamente de política, a un joven de 15 años, de 12 años, de 13 años, que se aproxima directamente a votar. Primero es una escala de conocimiento para que él entienda poco a poco, desde casa, desde los institutos, desde cada uno de sus círculos, que la importancia que tiene ese joven como el activo, ¿no? Como un ciudadano activo dentro de su sociedad. Entonces, si tenemos ese cambio desde casa, conocimiento, poca información, así sea solamente comiendo un almuerzo, pero diciendo, oigan, ¿sí se dieron cuenta de lo que pasó en la televisión? Y cuestionándolo todo, dejando que el joven hable. Y se los digo así, muchos me dicen, tú siempre citas ejemplos de cotidianidad. Bueno, eso es lo que realmente hace que el joven le capte la atención. Y ese sería el discurso, más bien que le trato de incluir a cualquier partícipe político que exista, ¿no? Hable desde la cotidianidad. Por ejemplo, están comiendo y si alguien dice, oiga, pasó esto de aquí, ¿ustedes creen? Pero resulta que no hablan los jóvenes, solamente habla papá y mamá. No hablo de ser antisistema, ¿no? Pero se dan cuenta de lo que pasa en casa. Por ejemplo, papá y mamá hablan, tú te callas. Si no fuese porque tú no aportas a la casa, ese día vas a tener autoridad o vas a tener una voz para hablar. ¿No les ha pasado? Discúlpenme. El día que tú aportes a la casa, ese día vas a tener una voz para que te escuchemos. Mientras tanto te callas. Creo que empezar a cambiar esas mentes también, ¿no? O sea, el cambio cultural y de mentalidad de todos. Si queremos realmente jóvenes que puedan hablar con consistencia, con formación, porque los padres así lo guiaron, creo que es la primera fórmula mágica para empezar a crear conciencia dentro de una generación nueva. Porque si esperamos de parte de los padres que los jóvenes sean formados en la escuela, realmente la escuela va muy rápido como para empezar a formar eso. Que sí, puede complementar al trabajo, por supuesto que sí. Y eso tendrá que en su momento también una legislación o políticas de Estado para mejorar la educación. Bueno, tendrá que en su momento también complementar esto. Pero, ¿qué clase de ciudadanos están receptando las escuelas? ¿Qué clase de ciudadanos están receptando los colegios? Por ejemplo, en el colegio, y muchos de ustedes no me dejarán mentir, y lo han escuchado, diciendo, tranquilos, en la universidad vas a aprender lo que realmente te sirve para trabajar. Eso es una falacia terrible. Eso es una mediocridad mental total. Y te encasillan en eso. Tú vas a la larga a decir, bueno, no importa las notas aquí, total, en la universidad lo que aprenda ahí recién voy a aprender para poder trabajar y conseguir dinero. Y entonces, ¿sirve tener tanto tiempo desperdiciado? Mira cómo es un cambio realmente cultural en todos los sentidos. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Empezamos en lo familiar, empezamos en lo social, empezamos en lo educativo. Y al último, recién, cuando ya tenemos jóvenes adultos, formados, digámoslo así, ¿no? Con madurez, ahí recién es que los van a coger los partidos políticos. Recién los movimientos políticos recién van a tomar ese ciudadano ya formado, ya con sus mañas, digámoslo así. Por eso es que tenemos solamente participación de jóvenes que atienden hacia algún objetivo personal, económico y que les interese. Por eso es que no tenemos la representatividad que decía Darío. Por eso es que vemos la falta de autoridades, falta de conciencias que decía Nela. Por eso es que vemos la falta de juventud que no piensa humanamente, que digo yo. Entonces tenemos todos los peldaños ahí juntos, cuando no podemos en todos los sectores revolucionarlo para empezar a insertar, por ejemplo, valores como no le hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Respeta, sé responsable, llega puntual, estudia para que el día de mañana tengas más oportunidades. Ten conciencia del lugar donde habitas, porque así funciona y a la larga tú vas a ser el que determine el futuro y el presente político de tu país.
conocimientos tan básicos que diría, Kevin, ¿de qué nuevo estás hablando? No, estoy hablando de la verdadera revolución cultural y social que el país necesita. Y el mundo ha dado una vuelta totalmente distinta, ¿no? Como se dan cuenta, en el que ahora, con toda la vida acelerada que teníamos, hemos vuelto a casa, nos hemos vuelto a ver las caras. ¿Cómo nos vamos a ver? Como extraños. ¿Cómo nos estamos viendo? Como, él apareció, recién sé que tengo un hijo que habla, recién tengo un hermano que hace esto. Entonces, a esa retrospectiva en la que hay que volver y encontrarse, y es la única manera en que el joven va a entender, siéndole humano, siéndole directo, siéndole propositivo, diciéndole esto lo vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque así tú te vas a beneficiar, y esa acción de ser directo, de ser sincero, de ser humano, es la única vía que otro joven pueda tener también la posta de dirigir a los demás jóvenes. Por eso la falta de representatividad. Por eso es que no hay que realmente decida aglutinar estos sectores. ¿Qué pasa con la política? Que bueno, se está yendo hacia los jóvenes políticos. ¿Y qué pasa con los jóvenes que no son políticos, por ejemplo? El otro día me reunía con un grupo que hace danza, que hace baile, que hace música. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Es la primera vez que se me reúne alguien que está en la política a nosotros, porque pensábamos que porque no éramos políticos no podíamos estar y no podíamos permanecer, pero son un grupo al cual la política no. ¿Por qué? Porque no sabe hablar el lenguaje joven, porque no sabe adecuar el discurso político a las realidades que cada uno de los jóvenes tenemos. Por eso. Muchas gracias, estimado Kevin. Sin lugar a dudas, ¿no? Hay que aterrizar propuestas. A veces nos quedamos mucho, ¿no?, en el mundo de las ideas y olvidamos de que mientras estamos ahora conversando, por ejemplo, hay una madre, hay un padre que no saben cómo va a comprar una libra de arroz para su merienda, por ejemplo. O un padre, una madre desesperada que no tiene empleo, que ahora, por ejemplo, en la pandemia, el Estado le ha votado. Estimada Nela, continuamos con usted. ¿Cómo llegar a esa población? ¿Cómo convencer a los no convencidos, a los diferentes sectores, diferentes causas? Usted hacía una referencia, ¿no? Están los animalistas, los ecologistas, las feministas, los colectivos LGBTI, están los colectivos analíticos, etcétera. ¿Cómo llegar a esa población? Estimada Anela, le escuchamos. Bueno, pido disculpas, la conexión de mi internet no es muy buena, espero que se me escuche bien. Me parece interesante esta pregunta porque es parte de la construcción de la que estaba hablando al principio, dialogar de estos temas fundamentales, realmente poder decir que se está construyendo una agenda integral que sea efectiva. Pero ¿a dónde se está dirigiendo este diálogo? Es la cuestión. Esa es una de las primeras respuestas que quiero dar para esa pregunta que acabas de hacer, Leo. Es importante que la juventud sienta que sus demandas están siendo escuchadas, que los diálogos que se emprenden, que los conversatorios, que sus propuestas están llegando a una persona, a un espacio donde van a ser tomadas en cuenta. Y la única forma de que nuestras demandas sean escuchadas, de que podamos obtener las conquistas que deseamos, es teniendo una excelente representación, o al menos una representación real. Es muy importante entender que los jóvenes necesitamos que se representen nuestras luchas. Los jóvenes ecologistas necesitan que en la agenda política entre el derecho a la naturaleza. Ya está la Constitución, pero ¿quién lo está haciendo valer? Las feministas necesitan que haya una agenda para la mujer, que haya una agenda política con perspectiva de género. La academia necesita que haya una agenda política que impulse las becas, que impulse el acceso a la educación superior. Y así cada sector tiene una demanda distinta que necesita ser escuchada y sobre todo representada. Cuando tú representas demandas, logras solucionarlas, logras dar respuestas. Entonces la clave para que un joven se sienta atraído por la política es estar bien representado. Hay que empezar a representar las luchas de todos los sectores juveniles. Hay que empezar a escuchar las demandas de todos los sectores juveniles.
Les pregunto yo, ¿está pasando eso? ¿Se nos está escuchando como jóvenes? ¿Se está escuchando nuestras demandas? ¿Estamos nosotros, incluso los jóvenes que ya estamos en política, estamos escuchando las demandas de todos los sectores? Este cuestionamiento yo siempre lo hago. ¿Quién nos está representando? ¿Y qué se le está ofreciendo a la juventud? ¿Qué se nos está ofreciendo a nosotros? Esto es clave para entender el desinterés de la juventud en el espacio político. Porque a la final, el político que llega o el político que quiere llegar no está representando sus demandas, no está luchando en pos de los beneficios de la juventud. Y eso es un gran problema. A mí me gustaría plantear aquí que el artículo 39 de la Constitución de la República habla de que la juventud es un sector estratégico, que tiene el rol estratégico del desarrollo del país. Y también habla de que el Estado tiene que garantizar salud, vivienda, educación, recreación, deporte, capacitación. Pregunto yo, ¿el Estado en este momento nos está garantizando eso a los jóvenes? ¿Estamos accediendo a becas del primer nivel? ¿Tenemos salud? ¿Tenemos vivienda? ¿Tenemos empleo en condiciones dignas? Creo que todos aquí, todos los que estamos en este foro, coincidimos en que no. Para nada. El Estado no nos está garantizando absolutamente nada de lo que acabo de mencionar en este momento. Y aquí voy a volver a tocar a una cifra que me parece bastante alarmante. Menos del 73% de los jóvenes de este país han accedido al empleo, han accedido al mercado laboral en situaciones inadecuadas de trabajo. Es decir, un horario excesivo, una jornada excesiva de horas de trabajo y lamentablemente también malas condiciones salariales. Y esto pasa porque como nadie representa a la juventud, nadie la defiende. Así que nos contratan en cualquier condición laboral y no importa, porque eres un joven que recién está empezando. Te estoy haciendo el favor de contratarte porque tienes que ganar experiencia antes de llegar a tal lugar. Entonces hay una crisis de representación, no están siendo escuchadas nuestras demandas y mientras eso no pase, los jóvenes no van a ver a la política como lo que realmente es, un espacio de transformación. Solamente con la política vamos a poder transformar todo lo que necesitamos transformar, revolucionar las estructuras. Aquí sí yo quiero hacer un poco de énfasis en la importancia que es el activismo político de los jóvenes, de los compañeros que se encuentran en este espacio, de mis compañeros de militancia del Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana, de los que yo me siento muy orgulloso y realmente para mí es un honor poder militar con compañeros de este tipo. En este fin de semana vamos a inaugurar la Escuela de Formación Política Semillas de Alfaro aquí en Manabí. Acabamos de inaugurar a nivel nacional la Escuela de Formación Política Nela Martínez. Estos espacios de formación política nos acercan un poco más a los jóvenes que no están interesados, pero que, sin embargo, quieren aprender de política, porque es necesario formar políticamente a la sociedad para que entienda que la política no es ese espacio negativo que sale en las noticias todo el tiempo lleno de corrupción, que la política es una herramienta de transformación. Entonces, creo yo que es realmente importante cuestionar el tipo de representación que nosotros estamos ofreciendo a los jóvenes que no están interesados. Me parece muy bien que el accionar de mi organización, de la Revolución Ciudadana, el accionar de compañeros en paz de liderazgo. Hoy día, por ejemplo, tenía el coordinador de Revolución Ciudadana de Manta, estaba haciendo vocerías, el coordinador de Juventudes de Puerto Viejo de la Revolución Ciudadana estaba haciendo vocerías en medios. Eso es muy importante, empezar a llegar a los medios, empezar a comunicar, porque los jóvenes tenemos mucho que comunicar. Vuelvo y repito, nosotros necesitamos que alguien represente nuestras demandas, que alguien empiece a luchar por ellas. Los que estamos dentro de la política tenemos ya esa responsabilidad y ese compromiso. Tenemos la responsabilidad y el compromiso, no voy a decir de atraer a la juventud desinteresada, sino de explicar, de demostrar por qué es importante tomarse este espacio, que este espacio es el único que va a lograr transformar, el único que va a poder plantear en las agendas políticas nuestras demandas, es el único con el que nosotros vamos a conseguir representaciones efectivas, representaciones reales, pero si nos alejamos de estos espacios, no vamos a conseguir ni lo uno ni lo otro. Entonces, a mí me parece que la única forma de empezar a atraer a los jóvenes que están desinteresados de la política es empezar a representarlos correctamente, es empezar a hablar de lo que ellos necesitan que sea hablado, es empezar a hablar de sus demandas,
es empezar a plantearle soluciones a los problemas que nos aquejan como jóvenes. Darío hizo énfasis y refirió algo muy importante. ¿Cuántos jóvenes están llegando a los espacios de poder político? Y hay una respuesta para eso. En las seccionales, en las últimas seccionales que tuvimos, en las últimas elecciones seccionales, solo el 10% de jóvenes llegó a ganar un espacio de poder político. Fueron electos en las seccionales. Y yo dudo muchísimo, que es por falta de capacidad o de confianza de la sociedad. Estoy más que segura que ese 10% es porque no hubo más representación en estas listas. Y no es porque los jóvenes no quieran participar en estos espacios, sino porque no se nos está dando, como decía Darío, ese espacio para poder participar allí. El Código de la Democracia exige que haya una representación del 25%. Esa fue una victoria, ese fue un logro que conquistamos los jóvenes que entramos en política, los jóvenes que empezaron a demandar que necesitamos espacios de representación política, que necesitamos nosotros poder presentar estos espacios. Pero la tarea es amplia, la tarea es enorme aún, hay muchas cosas que conquistar. Solamente lo vamos a poder lograr si empezamos a entender que hay jóvenes allá afuera que no están interesados en la política y es por culpa de una mala representación. Todos aquí, compañeros, tenemos esa responsabilidad, ese compromiso de representar correctamente a los jóvenes, de empezar nosotros a representar y a hablar de esas demandas que necesitan urgentemente ser escuchadas. Excelente, muy bien, muchas gracias, estimada Nela, ¿no? Sin lugar a dudas, desde ya le felicito, ¿no? Al frente al que usted pertenece, me parece, y que representa, es delegada, ¿no? Me parece muy oportuno estos espacios de formación política, como usted hacía la... ¿Por quién votarías en estas elecciones de 2021? Perdón, disculpa. A ver, ¿por qué, para qué y por quién votarías en estas nuevas elecciones de 2021? Mira, yo creo que eso es una pregunta, no es difícil de responderla, porque debo como joven, y yo creo que ese mismo ejercicio debemos hacerlo todas y todos los ecuatorianos. ¿Por quién yo votaría en las elecciones del 2021? Por quien ya pasó por el poder y me dio resultados. Hace 3 años y medio atrás teníamos al gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por el expresidente de Moreno vamos a tener lo que estamos viendo ahora, que es pobreza, que es desempleo, que es corrupción a más y no poder. O sea, al menos, yo para votar siempre debo de hacer un análisis de las propuestas. No puedo votar de manera inspirada, emocionada, no. Tengo que votar en función de resultados. Entonces, mi querido Walter, yo votaría por él o la y los candidatos que plantee y que finalmente decida en las próximas semanas la Revolución Ciudadana, y que saludo, dicho sea de paso, saludo esa iniciativa del economista Correa en la intención de unificar a todas las organizaciones y gremios de izquierda progresista a propósito de la Unión Nacional por la Esperanza, UNES, y que ese espacio de UNES también debe de generarse unas críticas puertas adentro, de que no se cometa errores que seguramente se cometieron antes, sino que se trate de abrir el abanico a todas, pero no solo en el discurso, sino también en la práctica, porque entonces vamos a seguir, después de las elecciones del 2021, tocando estos mismos temas, de que por qué los jóvenes no se empoderan de los temas políticos, porque se siguen viendo el sectarismo en las izquierdas, y eso debe de terminar. Listo. Muchas gracias, Darío. Kevin,
¿Qué estrategias tú crees que se deben utilizar para poder captar otros jóvenes? Porque se ha hablado mucho de que los jóvenes no se incluyen dentro de todos los aspectos políticos, porque a veces resulta ser aburrido, por eso resulta ser una pérdida de tiempo, porque no son tomados en cuenta por varias razones. Siempre hay excusas para poder no intervenir en un aspecto que a veces da miedo. Yo diría que da terror a veces, o a veces no hay las relaciones, como dijimos, el apadrinazgo que podría darse, ¿no? Y ese creo que es un detonante por la cual no hay involucramiento. Según tu criterio, Kevin, ¿cuál es la estrategia adecuada o cuál debería proporcionársele al grupo juvenil, a la población juvenil, para que intervenga de una manera mucho más efectiva? Ya. Primero es llegar y luego es para que ellos participen efectivamente. Entonces, para llegar primero, creo que debe ser gente que demuestre y con sus actos y con sus pensamientos la coherencia, ¿no? Primero, para liderar estos espacios de representatividad juvenil. Primero, ¿para qué? Para que el joven vea que efectivamente es un lugar serio, un lugar donde puede crecer y un lugar donde puede tener un valor agregado, ¿ya? Eso es lo que busca el joven. El joven tiene sus conveniencias, ¿no? O sea, él busca lo que le puede servir. O sea, ya, esto de aquí es chévere, listo, yo voy. Y si es chévere como yo lo creo, yo puedo traer a otros. Ese es el pensamiento tan claro y básico de alguien de 17, 18, 19 años y que le pueda traer algo. ¿Qué más le puede complementar a esa idea? Sí, segundo es que las actividades que se hagan sean netamente en la cotidianidad, que se apeguen a la realidad de ellos. Si otra fuese la situación del mundo, yo creo que habría un poco más de soltura, ¿no? Para poder hacer actividades en donde ellos realmente puedan intervenir con mucha más libertad. Debido al tiempo que vivimos, tendrá que hacerse o en la escala más pequeña o en la versión digital. Y no sé, me gusta mucho esos espacios en donde se capta jóvenes a través de la capacitación. Y yo pienso que eso también es un valor muy importante que está teniendo. Es una estrategia que la he visto que se implementó en Argentina a través de capacitación, por ejemplo, por decirlo así, y aterrizándolo acá, emprendimiento, por ejemplo, redes sociales, por ejemplo. Darle un valor agregado, un conocimiento, algo que puede servirles a los que van a empezar y a los que están en carrera, qué sé yo, enfocándolo. Por eso te digo, la estrategia siempre tiene un enfoque, ¿no? Tiene un objetivo a un determinado grupo poblacional, a un determinado estatus, a una determinada región. Entonces, eso es lo que marca una verdadera estrategia productiva. Y con esto tú puedes desplayarte en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, a este grupo de universitarios y gente que ya es profesional, tú puedes ir con capacitación de jóvenes, con emprendimiento, con redes sociales, con cosas que le gustan solamente a mujeres, por ejemplo, o solamente a hombres. Qué sé yo, sería, no sé, tutorías en algunas áreas en donde la educación virtual está fallando un poco, qué sé yo, puede ser matemática, puede ser lenguaje, en un rango de edad mucho más pequeño, más reducido. O sea, es cuestión de la creatividad, diría yo, ya de los determinados grupos en que puedan llegar a estos sectores, pero siempre teniendo esos dos elementos, que quien los lidere y quien lo conformen, lo que hacen y lo que hablen tenga la coherencia de vida. El joven quiere coherencia, el joven quiere que no le mientan, el joven a la primera puede resentirse, el joven es muy susceptible, el joven quiere ser escuchado, quiere que lo tomen en cuenta, quiere que sea partícipe. Si viene con alguna situación familiar, imagínate cómo todo se encadena, ¿no? Si viene por una cuestión familiar, al menos en ese espacio, quiere un escape, bueno, entonces utilicemos aquello para realmente fortalecer en otras áreas además, lo que les venía diciendo, ¿no? Algo que él se lleve y cuestión que cuando regrese a casa digan, bueno, algo está pasando en ese grupo, que Juanito, no sé, viene pensando de una forma un poco distinta, pero que le sirve por lo menos a su hermanito que tiene al lado. Entonces, esa cotidianidad que es muy menospreciada, y se lo digo así. ¿Por qué? Porque ese es el fin 1, 2 y 3 de hoy los objetivos políticos.
Hoy ya no se puede salir a las calles, hoy no se puede hacer bandereos, hoy no se puede hacer actividades masivas. ¿Y a qué te has reducido? A ir a tocar tú solo la puerta del vecino. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le va? Tenemos este asunto. Mira, hemos vuelto a lo mínimo, ¿no? Para poder llevar la política de otra forma. O sea, nos ha tocado reinventar la política y las formas de hacer política en estos tiempos en donde no se puede hacer más que salir de nuestro propio lugar, de nuestra propia trinchera. Kevin, ¿Unión Progresista te da esas ventajas? Por supuesto que sí. Ok, muchas gracias. Gracias, Kevin. Nela, quería hacerte también otra pregunta. A ver, ¿cuál sería tu agenda que llevarías? Vamos poniéndonos en el plan de gobierno, en el macro, en el del presidente y vicepresidente. ¿Cuál sería tu aporte o cuál sería tu aporte porque tú has sido candidata ya concejala, ¿verdad? Si no me equivoco, por Movimiento Revolución Ciudadana, por Fuerza Compromiso Social. ¿Me indicas exactamente por cuál? Ahí no. Ahí. Walter, tengo problemas. A la última parte no te la escuché. Escuché la agenda. Te pregunto, tú has sido, a ver, estamos hablando de que vamos poniendo tu aporte como joven, porque tienes 24 años, pero ya has incursionado en la parte política, ya has sido candidata, si no me equivoco, a concejala de tu ciudad. ¿Cuál sería el aporte tuyo como activista, como militante política, para el plan de gobierno que se tiene que estar construyendo, donde debe existir una agenda juvenil, debe haber un nexo muy fuerte entre lo que el plan de desarrollo que a lo mejor se tiene que ahora reconstruir porque las condiciones del 2017 no eran iguales que las de ahora, el 2021. Entonces, en Manabí está media compleja. Leo, si es que me escuchas. Sí, al parecer creo que están generando algún tipo de baneo. Bueno, a ver, vamos haciendo algo, Leo. Tú también tienes que aportar a este programa, así que te voy a preguntar yo a ti. Ahora, te voy a hacer la pregunta que le estaba haciendo a Nela. Usted es un militante joven también, usted es un revolucionario a carta cabal, porque entiendo de que en las redes sociales quien diga de que usted no es revolucionado es porque está ciego. Estamos hablando de cuál sería tu aportación como joven. Tú has estado militando, has hecho territorio, eres muy bueno en temas de redes sociales. ¿Cuál es tu aporte dentro del plan de gobierno que debería tener, en este caso, el binomio en este caso, del grupo progresista? Porque no hablemos necesariamente de un solo partido. Ya, muy bien, una pregunta muy interesante. A ver, yo dividiría la pregunta en tres respuestas. La primera, en términos, en este caso sería político de militante como tal. Como militante yo puedo seguir aportando al proyecto político, porque para ello es para lo que estoy, para aportar al proyecto político. Esto incluye participar, fortalecer, difundir, compartir, sean encuentros en términos digitales, virtuales, sean encuentros en territorio, actividades de territorio, como hoy estamos en una campaña Pega tu sticker, por ejemplo, que es Estamos con Correa, que es el lema. Hay otras actividades como preafiliación, etcétera, formación política, etcétera. Ese por un lado más político, disciplinario, partidista, si le queremos ver así, ¿no? Por otro lado, estaríamos hablando ya dentro de la lógica de la función pública, de la política pública. Soy de profesión psicólogo clínico. ¿Qué es lo que yo considero que puedo aportar al proyecto? Y ya lo he realizado a través de, acá en Manta, por ejemplo, cuando fue el tema del hospital para Manta, el Hospital Nuevo para Manta, fui uno de los, no por afán de hacer una cuestión más narcisa, ¿no? Más de Joy. Pero aquí, digamos, yo realicé un estudio, un análisis bibliográfico
y un estudio y análisis estadístico al respecto de lo que pide la OMS, por ejemplo, en torno a la densidad poblacional, en torno a la cantidad de camas por cantidad de habitantes. Eso fue entregado a la prefectura, fue enviado, perdón, a la prefectura, entregado a la alcaldía de Manta y a las diferentes instituciones. Eso es en términos de Estado de Derecho. ¿Qué se puede hacer? ¿Ya? ¿En qué puedo aportar? Por ejemplo, yo considero que hay que crear una política pública de forma pero inmediata. Vi algo que está proponiendo la compañera Marcela Guiñaga, por ejemplo, en la Asamblea, en términos de prevención de drogas en este caso. Pero yo considero que hay que trabajar más fuertemente en políticas que no solamente atiendan las problemáticas de consumo de forma posterior, sino también a priori, en el antes. Generar políticas públicas que tengan que ver con la prevención del consumo de drogas. También atender problemáticas sociales que no se tomen en consideración. Por ejemplo, la diserción escolar, que es lo que yo más, inclusive en carne propia, he vivido. Del abandono de los estudios. Aquí escuchaba a Kevin, escuchaba a Nela, a Darío, que hablaban al respecto en ciertos momentos de las intervenciones, que son problemáticas que los jóvenes están buscando soluciones, porque los jóvenes, y lo digo como joven, ya yo siento el interés por el proyecto político, yo vivo y siento el proyecto político, pero hay jóvenes que no les interesa para nada la política, y que les interesa son soluciones concretas en sus vidas cotidianas. Lo que le decía en un inicio, un joven que ahora, por ejemplo, no puede ir a la universidad porque no está cachueleando, como le decíamos nosotros, ¿no? La jerga más popular, no cachuelea, no tiene ese ingreso pequeño para poder ir a la universidad. Y lo digo por experiencia, yo tenía que llevar dulces que hace mi mamá, como toda maravita, a vender a la universidad para yo poder terminar de estudiar, porque no había dinero. Imagínense, ahora en plena pandemia, ¿qué hace un joven? Pues que no tiene ingresos económicos, que posiblemente al padre le han votado. O sea, hay que trabajar en políticas públicas, que eso se logra a través de un poder legislativo, es mi sobrinito, sí, mijito, que no logra a través de un empleo llegar, por ejemplo, a la universidad, terminar sus estudios. Luego de ahí, ¿qué se hace? Generar también políticas públicas de reinserción en el ámbito laboral. Por ejemplo, lo tonto, lo absurdo, cómo se cree que una empresa vaya a pedir experiencia a un recién graduado. Y les doy mi ejemplo. Soy psicólogo clínico de profesión, pero horrenda discriminación en una clínica de centro que atiende a personas con drogodependencia, que me estaban pidiendo una gran cantidad de historial de trabajo previamente, de experiencia laboral, pero yo apenas en ese tiempo, 25 años. O sea, son contradicciones de discurso, pero siempre se rasgan las vestiduras diciendo que los jóvenes, pero en términos reales no se hace nada. Yo creo que hay que trabajar puntualmente con esto concreto, muy puntualmente en términos de recuperación de ese capital estudiantil, es decir, que nuevamente los jóvenes, lo que se hizo en la Revolución Ciudadana, que se aumentó, vean nomás las cifras, que se aumentó en más de 20% la reinserción escolar en términos de estudios, es decir, que se luchó con ese abandono de los estudios. ¿Y cómo se contrarresta eso? A través de una política pública, por ejemplo. Veamos los DECES, que ahí se prevenía el embarazo adolescente. En los DECES, es la abreviación de Departamento de Consejería Estudiantil, ahí se prevenía los embarazos de adolescentes, se prevenía el abandono de los estudios, consumo de drogas, etcétera. Se orientaba también vocacional, profesionalmente, etcétera. Y no nos pasa de que una persona estudia para ser abogado, una persona estudia para ser licenciado en X y Z, pero termina siendo, no estoy denigrando por si acaso, pero termina siendo tendero, termina siendo taxista. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque no hubo una orientación vocacional, profesional, y eso es lo que pasa generalmente cuando hace muchos años atrás no teníamos los DECES, por ejemplo. ¿Ya?
Y así puedo dar un sinnúmero de ejemplos que se logran a través de políticas públicas, porque eso es otra cosa. Generalmente creemos que como estamos en un Estado de Derecho, podemos decir y hablar, y qué bonito se escucha el discurso, pero otra cosa es el papel, otra cosa es el territorio. ¿Cómo lo logramos? A través de ese mismo Estado de Derecho, a través de la legislación, en este caso que es la Asamblea, y esto es una sugerencia para las personas que vayan como candidatos y en su momento lleguen a ser asambleístas de la República. Se debe legislar en estas problemáticas, como dice Rafael, y voy a parafrasear y aquí termino la respuesta. Si su candidata no habla de educación, no habla de salud, no le den el voto. Si su candidato o candidata no habla de educación, salud, seguridad, vialidad, vivienda, etcétera, no le den el voto. ¿Ya? Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, Leo. Definitivamente ustedes los jóvenes hablan bastante. Qué bueno que tengamos, nosotros los adultos también debemos escucharlos para poder lograr realmente tener esa empatía entre ustedes y nosotros los que ya somos jóvenes un poquito de más allá. Nela, ahora sí ya creo que puedes conversar. Quiero tú que me des así, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los jóvenes y los adultos para poder incursionar en la política? ¿Cuáles deben ser los requisitos según tú? Bueno, a mí me gustaría responder un poquito de la pregunta anterior. Dale. No hay ningún problema. Hablemos. Escuché que referías un poco lo de mi participación como candidata a concejal. Me gustaría tocar un poco de eso brevemente. Lo que te preguntaba, Nela, era ¿cuál va a ser tu participación? ¿Cuál es tu aporte al plan de gobierno que podría construirse para el mejoramiento de todas estas problemáticas que hemos estado discutiendo esta tarde? Claro, entiendo. Bueno, yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos súper enfocado y que seamos bastante conocedores de la realidad del medio en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Yo acabo de demostrar la crisis de Internet que tenemos en provincias como la de Manabí. Y yo vivo en el cono urbano de mi ciudad. ¿Te imaginas en una parroquia de las rurales de mi ciudad cómo padece en este momento que la educación es en línea? Por no decir que ni siquiera están accediendo a educación, que tuvieron que dejar de estudiar sus semestres, que los niños no están asistiendo a escuelas porque no hay una tecnología de punta para ellos también. Hablamos de democracia y democracia también pasa por un tema de derechos y el acceso al Internet, el acceso a las tecnologías es un derecho. Entonces yo, para empezar a hablar un poco de lo que podría ofrecer, tengo que ser bien realista, tengo que estar bastante aterrizada a mi realidad y esa es una de ellas. Lamentablemente, y voy a hablar bastante Manabí, lamentablemente en una provincia como Manabí hay tantos problemas para las juventudes. La deserción en la educación, porque los padres obligan al hijo a tener que dejar de estudiar para poder apoyar en el hogar. Eso es un problema enorme. El tema de la tecnología, no tener una tecnología de punta para poder estudiar, para poder trabajar en línea. Son necesidades que en pleno siglo XXI aún no han sido satisfacidas. Entonces, eso creo yo que son demandas que nosotros debemos también empezar a hablar. Decía, pues no recuerdo cuál de los compañeros comentaba, que el discurso es muy bonito, pero el discurso hay que aterrizarlo a las realidades y dar soluciones a esas realidades. En las ciudades de Manabí y en las ciudades del país hay un grave problema de los jóvenes con las drogas. Y la solución, me parece a mí, que es empezar a dar remedios integrales. Cuando hablo de remedios integrales me refiero a que si nosotros queremos que nuestros jóvenes dejen de consumir drogas, empecemos a darles herramientas para que estén ocupados en otras cosas. Por eso para mí es importantísimo el tema de la educación, el tema del trabajo, el tema de la salud mental, que esto nadie lo habla. La salud mental en los jóvenes es una cuestión tan frágil y no hay que culparlos. Es el entorno en el que nosotros nos estamos desenvolviendo que cada vez nos llevan más a problemáticas como la depresión. Y no podemos acceder fácilmente en salud pública a salud mental. Entonces estas cosas de las que nadie habla es porque
no hay un conocimiento de la realidad. Me parece a mí que para ser un político, ahí entra un poco a la segunda pregunta que hacías, tienes que ser conocedor de la realidad. Está bien hablar bonito, está bien meter en el discurso los principios de la democracia, eso es importante y eso es fundamental, no estoy diciendo que hay que sacarlo, pero también hay que empezar a hablar de las verdaderas demandas de la ciudadanía. Yo no puedo ser la típica política que va, se para y habla bonito. Si yo estoy en un espacio de poder político, se supone que llego es por representación, porque estoy representando a un colectivo que puso toda su confianza en mí para que llegara yo a ese espacio. Yo lo que tengo que hacer es tratar de satisfacer esas demandas. Entonces a mí me parece que aquí tenemos que empezar a pensar ya en grande y en macro. Yo al menos, aquí voy a ser un poco personalista, si yo tuviera una oportunidad como la que mencionabas tú, un supuesto así, ¿no? Yo apuntaría a un plan de juventudes nacional, a un plan juvenil nacional. Primero, lo construiría, no porque me da la gana, me senté en un computador y lo escribí porque yo creo que esto es lo que hay que dar a la juventud. Escucharía a todos los jóvenes del país, a todas las organizaciones juveniles del país, una gran mesa de diálogo donde podamos desde cada una de las provincias sacar las demandas de estos jóvenes. ¿Qué realidades las tiene la juventud en Sucumbíos? ¿Cuál es la realidad de los jóvenes en Pichincha? ¿Cuál es la realidad de los jóvenes en Manabí? Y en base a eso, yo poder empezar a dar soluciones. Hasta ahora, cuando converso con mis compañeros, a mí me parece urgente, pero urgente, que haya un plan juvenil en el que la educación superior y en el trabajo sean los ejes principales. Me parece nefasto que en la pandemia los primeros que hayan perdido sus trabajos sean los jóvenes, o que en la pandemia se les haya dado más espacios laborales, pero eso sí, aprovechándose de la situación para dar trabajo en condiciones paupérrimas. Y voy a hablar aquí un poco de los repartidores. Hay una grave crisis entre los repartidores. Los hacen trabajar horas extensivas, pues, mucho más y incumplen la ley, con un sueldo que es un insulto para cualquiera. Y la excusa aquí es, estamos en crisis, lo tomas o lo dejas. ¿Quién está regulando esto? ¿Quién está observando esto? ¿Quién está hablando de esto? Estas preocupaciones, esto es lo que estoy planteando ahora, es una de miles de preocupaciones que los jóvenes en este momento tenemos y de miles de problemas que en este momento estamos padeciendo. Creo yo que aquí la solución es que nosotros empecemos a pensar en macro, un plan de juventudes nacional que sea construido entre todos los jóvenes de cada una de las provincias de este país en una gran mesa de diálogo que represente realmente las demandas de la juventud. Entonces, vuelvo, repito, acceso a educación superior, volver a las becas, que las becas fueron una gran conquista de la Revolución Ciudadana, una ley de empleo juvenil, pero una ley de empleo juvenil efectiva, que realmente garantice el acceso laboral a los jóvenes, pero en condiciones justas y dignas, porque es indignante lo que nos hacen en los empleos. Y también un tema de deportivo cultural, porque es importante también echarle la mirada a lo cultural. Tiene que haber, urge un cambio de matriz cultural, no solamente en los jóvenes, un cambio de matriz cultural en toda la sociedad. Ahora también me parece a mí, y aquí ya con esto termino, la participación. Es importante también empezar a hablar de que se necesita que realmente se garanticen espacios de participación juvenil. ¿Quiénes están yendo a las asambleas ciudadanas? ¿Están yendo los jóvenes a las asambleas ciudadanas? ¿Están construyendo los presupuestos municipales, los presupuestos provinciales, escuchando a la juventud? Ahí hay un cuestionamiento bastante interesante que hay que analizarlo y hay que mirarlo. Entonces, por ahí pasa un poco esto de la respuesta y para los requisitos rapidito te digo eso, un candidato que sea conocedor de la realidad, que esté dispuesto a escuchar las demandas de la sociedad, que esté dispuesto a escuchar todas las demandas de todos los sectores. No podemos permitir que haya candidatos que discriminen a la comunidad LGBTI, que discriminen las luchas feministas, que no miren a las luchas ecologistas. Estamos en el siglo XXI, necesitamos, urge que se empiece a escuchar a todos los sectores y a cumplir las demandas de todos los sectores. Muchísimas gracias, Nela. Sí, definitivamente la participación ciudadana es vital dentro de todo este proceso y mucho más en la construcción de una agenda nacional, un programa de gobierno nacional. Darío, contigo termino y porque quisiera yo apropiarme del programa ahorita, Leo, quisiera ver, quiero su perspectiva
Me interesa y quiero también quedar claro con toda mi audiencia, con toda nuestra audiencia del día de hoy. Hemos invitado también a Blanca López, una activista, una militante muy consagrada, pero lamentablemente por su situación de conexión no ha podido acompañarnos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, sí quisiera estar claro de que hemos sido completamente equitativos, hemos tratado de que hayan 2 mujeres y 2 hombres de todas las poblaciones para poder lograr esa empatía y esa unión entre todos y poder llevar un programa adecuado y un programa que ayude y que capacite a mucha gente que está siendo nuestra audiencia. Darío, voy a ponerte 4 nombres y quiero que tú me ayudes. Este es un ejercicio que me imagino que les gusta a mi amigo psicólogo Leo Sornosa. Digan con sinceridad exactamente qué sienten en el momento. Así, recuerden de que estamos en un medio alternativo, así que no creo que haya ninguna represalia hacia ninguno. Así que, mi estimado Darío, tu primera palabra, tu primer pensamiento en el momento que escuches este nombre. Pepe Mujica. Experiencia. Guillermo Lazo. Decepción, asco, terror. Pierina Correa. Admiración, valentía, perseverancia, confianza. Y la última, María Paula Romo. María Paula Romo, lo único que da es plomo, decepción. Fue joven, supuestamente activista, inteligente. Bueno, no sé tú qué crees. La puedo describir como oportunismo, plomo, vergüenza, decepción. Muchas gracias, Darío. Pasaste la prueba. Mi estimado Kevin, vamos a ponerte a pensar y aunque usted es de frente, así que no hay problema, usted sin corbata. Rafael Correa. El mejor presidente de la historia moderna del país. Otto Sonnenhosner. Aparecido, niño mimado, hijo de papi, que tiene que hacer las tareas. Marcela Guiñaga. Gran mujer líder, con mucho potencial. Diana Salazar. Ahí te quiero ver. Fuera de su 10 sobre 20, ¿no? En una sola palabra, ¿no? Extorsionista, usada, no sé, injusticia, ajusticiamiento, linchamiento, todo esto, sí. Todo lo contrario a la justicia verdadera. Ok, muchas gracias, mi querido Kevin. Nela. Cristina Kirchner. Nela. Un referente político. ¿Me escuchan? Es un referente. Un referente político. ¿Sí? Gustavo Larrea. Una mujer. Yo sigo con Cristina. Es una mujer que rompió los paradigmas políticos de su país, rompió cualquier estigmatización. Al día de hoy todavía sufriendo de violencia machista, pero es tremenda política. ¿Me decías? Gustavo Larrea. Mejor no hablar de ciertas cosas. Decía una película. No, pues no me dejes así, no me dejes así con esa pica. La audiencia quiere escucharte, quiere escucharte. Me parece a mí que tener aspiraciones políticas es importante, pero siempre y cuando respetando los principios de la democracia, de la soberanía,
siempre enmarcado en pensar en el pueblo. Cada vez que una persona, y se puede decir, viola o traiciona los intereses del pueblo, para mí se convierte en un personaje nefasto. Creo que ya contesté allí. Ok. Gabriela Rivadeneira. Otro referente político, es un referente político nacional, me parece a mí que es un cuadrazo, logró romper las barreras, ahora en este momento a nivel latinoamericano es conocido como un referente juvenil y femenino de la política, la primera presidenta de la Asamblea, y en lo personal la admiro muchísimo. Estela Acero. Perdón, ¿me repite? Estela Acero, vocal del CNE. Bueno, todo lo que venga del CNE ahora yo lo cuestiono bastante. Eso es un terreno bastante espinoso, todavía aún es un terreno bastante espinoso. Esperamos, yo espero en lo personal, que todos quienes integran el CNE siempre actúen pensando en la voluntad del pueblo, no en la voluntad de quienes están en el gobierno. Entonces, en este momento para mí están dejando mucho que desear quienes conforman el CNE. Muchas gracias, Nele. Mi estimado Leo, también tienes tu parte. Michelle Bachelet. Michelle. Integración. Una palabra. Álvaro Novoa. Derecha, recalcitrante, acaparamiento, engaño. Déjeme vivir. Paola Pavón. Luchadora, referente, lideresa, gran prefecta. Diana Tamaín. Pena. Es una mujer, pero cobardía. Difícil. Está complejito eso. Bueno, creo que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder expresar esta tarde, casi noche. Quiero agradecer muchísimo y me he sentido muy, muy honrado con tenerlos presentes a cada uno de ustedes. Realmente son jóvenes que merecen no solamente ser candidatos suplentes, sino ser principales, por supuesto. Y a lo mejor en puestos bastante claros de que van a llegar muy alto. Está clarísima la mentalidad de cada uno de ustedes hacia dónde quieren ir. Los 4 son progresistas, los 4 son valerosos, los 4 son luchadores. Y aquí lo han demostrado ante la audiencia de Hablemos Foro Digital, que realmente tenemos jóvenes excelentes. Y sería interesante de que las autoridades o las personas que van a colocar a las candidaturas puedan realmente evaluar todos los perfiles y todo el tipo de pensamientos que tienen estos 4 valerosos hombres y mujeres. Bueno, quería yo ya despedirnos porque creo que ya es la hora, darle la oportunidad, empezamos con Darío, ya que lo que él fue el último, ahora será el primero, en poder dar tu mensaje y poder despedirte con la audiencia de Hablemos y, por cierto, darte todas las energías positivas con todos los programas que estás desarrollando porque eres periodista y que todo se te cumpla, mi estimado Darío. Un gusto de haberte tenido aquí, así que tu mensaje, tus micrófonos para ti. Muchas gracias, querido Walter. Sabes que también admiro muchísimo tu trayectoria, tu valentía. Conocí muy de cerca tu trabajo que hiciste en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tú has sido una de las víctimas del Trujillato en este país y por ello creo que eres digno de admiración. Espero verte pronto por Esmeraldas, porque antes de la pandemia ya tenías costumbre de estar siempre por Esmeraldas. No había un mes que no lo viéramos por acá y siempre estás acostumbrado a recorrer este hermoso país y espero que cuando Dios mediante esto ya pueda calmarse un poco, puedas venir nuevamente a la provincia verde, que acá te queremos muchísimo. Querido Leonardo,
no somos amigos personalmente, pero conozco tu excelente trabajo que ha venido desarrollando en las redes sociales, tu trayectoria en la querida Manabí, y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito ver nuevos cuadros, nuevos jóvenes. Debemos de apoyarnos, debemos apoyar entre jóvenes, debemos de ser más solidarios, debemos de romper ese cerco del sectarismo. Los jóvenes debemos de unirnos, debemos de apoyarnos entre nosotras y entre nosotros. Esto falta mucho. Yo estoy muy agradecido de haber compartido este panel con Nela Cedeño, que al igual que yo somos parte del Frente Nacional de Jóvenes por la Revolución Ciudadana, y hay hombres y mujeres muy brillantes en este frente. Y también agradecerte por estar acá también, Kevin Chalco, colega periodista, que también te la juegas, cada cosa que sale de tu boca, que es la realidad y la verdad, te la juegas. Yo valoro muchísimo esa frontalidad en el periodismo tradicional no se lo ve a diario, pero eso se lo ve últimamente en las redes sociales, en las redes, en los medios digitales, y ese es el reto. Efectivamente, yo tengo un programa que se llama Jóvenes en Línea, los miércoles y los viernes por el medio digital Hechos Ecuador, y que ese es el reto. El reto es que las y los jóvenes que estemos desde estos espacios digitales, darle la oportunidad a otros jóvenes. Esta semana un joven querido de acá de Esmeralda me decía: Darío, transmítele a esos amigos tuyos que tienen medios digitales nacionales que inviten a cuadros nuevos, a jóvenes nuevos. Yo le dije, por supuesto que lo voy a hacer, porque ese es el reto, de tomar la batuta, de decir a Nela, si es que nosotros que estamos en la política, ¿será que estamos escuchando a los jóvenes o estamos cometiendo el mismo error de ciertos adultos? Ese es el reto. El reto es seguir haciendo revolución en las redes sociales, seguir haciendo revolución en Facebook, seguir haciendo revolución en Twitter, pero sobre todo prepararnos para revolucionar la revolución desde las calles, desde los barrios, desde los parques, desde las plazas. Hay que hacer revolución, pero no solamente hay que decir estoy en contra de esto, sino que hay que proponer. Hay que proponer. No quedemos en el pensamiento del mediocre, solo criticar y qué proponemos. Una de las cosas que decían acá, cómo poder lograr y decirle a la gente que el gobierno de la Revolución Ciudadana, que sus líderes máximos como Rafael Correa, como Jorge Glass, no son corruptos, no son ladrones. ¿Saben cómo se los puede decir? Ahí están las mega obras que nos dejaron. ¿Y saben qué? Que quienes están gobernando este país le tienen miedo. Entonces la mejor forma de dañar la imagen del otro es hablar mal del otro. Pero ¿sabe cuál es el error? Si yo me creo que fulano o fulana es corrupto, chuta, terrible, tengo que investigar. Y la mejor forma es investigar. Los jóvenes tenemos algo que muchos adultos, con todo respeto, capaz no tienen: el acceso a las redes sociales, el acceso al internet. Investiguemos, veamos las muchísimas obras que nos dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso cuando a mí me dicen, es que Correa es corrupto, Glass es corrupto, oye, ve, y esos que tú dices que son corruptos no fue que te hicieron hospitales, no fue lo que te hicieron ciudadelas, no fue que te dieron la oportunidad de la educación. Eso, ¿cómo es que es corrupto? Y este de aquí que supuestamente están combatiendo la corrupción, ¿qué te han dado? Te han votado miles de gente, te están quitando la educación, te están quitando la salud. Entonces, gracias a todas y a todos, muchísimas gracias, y desde los medios digitales a seguir incomodando al poder, Podrán meternos preso a unos cuantos, pero no todos los que hacemos comunicación alternativa. Muchas gracias, querido Walter, muchas gracias, querido Leo, querida Nela y querido Kevin. Un saludo para todas y a todos desde la Tierra Verde, la provincia verde de Esmeraldas, que hace el 5 de agosto acabamos de cumplir 200 años de independencia y somos libres por rebelde y por rebelde grande. Buena tarde a todas y a todos. Muchísimas gracias, Darío. Le damos el paso a Kevin. Déjeme que activo el micrófono, ahí sí, ahí fue. Bueno, sí, agradecido por este espacio de diálogo donde se propone, donde se puede expandir el pensamiento, ¿no? Y decirle la realidad que estamos viviendo y pasando, de saber que los jóvenes somos ese ente, ese canal de revolución, de mentalidades, de nuevos pensamientos, de ideas, de propuestas. Creo que es el principal valor que nosotros tenemos, ¿no? Y esa característica, ¿no? Fresca, esa característica de decir algo quizás con esa soltura, esa frescura, con ese dinamismo, con esa sencillez, ¿no? Que quizás alguien, quizás por más edad o por otra presencia, pues quizás no tenga. Esa es la característica más principal, la sencillez que nos caracteriza a los jóvenes, que tenemos que cultivarla, que tenemos que a diario darle ese sentido, ¿no? De que la podemos usar en favor del otro, en favor de aquellos que no tienen nada, de aquellos que nos necesitan, de aquellos que necesitan alzar su voz, pero al no tener a nadie,
es nuestra gran misión en este tiempo en donde la juventud tiene total participación, donde tiene la voz y sobre todo porque somos los gestores de ese gran proyecto de recuperación de la patria. Nos toca un trabajo fuerte, con mucha valentía. Han sido momentos difíciles, sobre todo para el periodismo, hacer periodismo en este tiempo en donde la dictadura, en donde la represión, en donde el cierre de medios que he vivido y he palpado, y quizás lo que ha hecho que en este tiempo tan corto, ¿no?, de 3 años y medio de gobierno de Lenín Moreno, existe una madurez. Quizás empecé siendo, no sé, el niño, pero en el proceso de lucha creo que formas a hombres valientes y son los que tenemos aquí, ¿no? A Darío, que está de Esmeralda haciendo lo suyo también, activándose, a Nela desde Manaví con Leo, que hace un trabajo fantástico, a Walter, tú más que nadie siguiendo a diario, ¿no?, el asunto del Consejo de Participación, cómo avanza, qué pasó, qué te dijeron, Walter, en las entrevistas que te hacía, y verte ahora, ¿no? Quieres también ese canal de información hacia otros a los cuales no le llega la verdad, es también digno de admirar. Así que un fuerte abrazo a todos y siempre termino con mi frase, ¿no? Dios, patria y libertad. Muchísimas gracias, Kevin. Nela, los micrófonos son suyos. Se me quedó congelada, mi estimada Nela. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, decía que agradecer el espacio, agradecerte a ti, Walter, agradecerte a ti, Leo, por la invitación. Como lo dije al principio, estos espacios son fundamentales para la construcción del diálogo. Solamente dialogando, solamente analizando, solamente coincidiendo e incluso no haciéndolo, es que uno puede construir un proyecto de transformación política real. Así que yo siempre felicito este tipo de espacios, me suscribo a lo que están haciendo. Felicidades y muchas gracias nuevamente por la invitación. Realmente es un honor haber podido compartir con Kevin, que está haciendo grandes cosas a nivel nacional en cuanto a la comunicación, tan importante en lo que han hecho los medios independientes en este momento, medios independientes como el Foro Digital Hablemos o como los que Kevin está impulsando desde sus trincheras para contrarrestar lo que nos está haciendo la prensa tradicional. Así que yo felicito también, me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Bueno, siempre va a ser un honor poder encontrarnos en estos espacios con compañeros de militancia como Darío, que es parte del de Jóvenes de la Revolución Ciudadana. A Darío lo conozco hace mucho tiempo atrás en procesos juveniles y siempre me da mucho gusto compartir espacios donde la juventud pueda hablar y pueda demostrar la capacidad de qué estamos hechos y qué tenemos para proponer, que es sumamente importante. Así que, compañeros, todos los que conforman este panel el día de hoy, mis felicitaciones, mi agradecimiento, un honor para mí por compartir con ustedes y a quienes nos están escuchando, a no dejarnos robar ni la alegría ni la esperanza. Y eso es lo bueno de haber muchas más cabezas pensando, ¿no? De que fluye más la información, fluyen más las ideas. En todo caso, me gustaría mandar saludos que nos ven desde Miami, Manta, Guayaquil, Machala, New York, desde Jaramillo, desde Madrid, desde Quito, Sucumbíos, Napo, Jaramillo, bueno, etc. Hoy hemos hablado de la juventud, de los jóvenes, y no solamente como ese nombre abstracto que muchas veces cierta politiquería la utiliza para captar votos, sino como esa juventud rebelde, esa juventud de la nueva generación, esa juventud que va a recuperar la patria. Sin lugar a dudas, sin jóvenes no hay revolución, al igual que sin mujeres no existe la patria. Veamos ejemplos clarísimos, como Argentina, también de línea izquierda progresista. Lo que pasó con el movimiento feminista. Hay que llamar, hay que sumar, a dejar de lado esos intereses protervos particulares y luchar por esos intereses colectivos, por el proyecto de un país, por el proyecto que va a traer dignidad, obras y nuevamente la esperanza a un país que se la han repartido peor que botín entre piratas. Vamos a vencer, sin lugar a dudas. Muchas gracias a las personas que nos han visto hoy. Walter, muchas gracias a ti también. Excelente programa hemos tenido el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.
¿A quién vamos a tener, Walter? La gente se está preguntando. Bueno, espérate un ratito. Quiero dar un mensaje también a toda la audiencia. A los jóvenes les digo, sean transgresores, opinen. La juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo, lo dijo Néstor Kirchner. El día de hoy hemos tenido en Hablemos a jóvenes transgresores que, sin dejar de lado las lecciones de tiempos anteriores, buscan sostener procesos de cambio. Se pueden adquirir conocimientos y conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás, en ninguna otra época de su existencia, una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que, siendo jóvenes, se enfrentan a la vida, dijo Fidel Castro. Así que, bueno, vamos a tener la próxima semana otros actores así como que súper fuertes en el tema del progresismo. Así que a ti, a tu familia, pónganse pilas que el día viernes vamos a tener nuevo programa y nueva gente. Quiero invitarles a todos para el día domingo. El domingo a partir de las 10 de la mañana, y a todos nuestros panelistas, 10 de la mañana vamos a contar con dos expertos en el tema del progresismo, como Sofía Espín, y también vamos a contar con Alejandro Rodas, el catedrático que ha denunciado a Pablo Celi de que hay un autoatentado. Así que sería interesante escucharlo y verlo. Y en la tarde tenemos el espacio de conferencias magistrales que lo vamos a contar con el señor Carlos Rabascal y la prefecta de Pichincha, vicepresidenta del Movimiento Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, Paola Pavón. Así que va a estar imperdible el día domingo. Así que cojan su juguito y siéntense todo el día a aprender conocimientos. Así que recuerden que deben inscribirse a las conferencias magistrales a mi número telefónico para poderles enviar el link. No queremos volver a pasar el hackeo que se intentó hacer en un momento determinado. Muy buenas tardes. Gracias a mis panelistas el día de hoy y a ti, Leo, por una semana más. Recuerden, el día lunes pilas en las redes también. Así que cuídense. Hasta la próxima semana. Chao. Take 150. Hola, soy Danilo Parra y estoy acompañado con grandes amigos y artistas, Mirela Chesa y Gerardo. Y nos hemos unido para llevarles un mensaje lleno de optimismo, para que pronto estemos bien. Con mucha fe, pronto estaremos bien. Y esto dice así. Quédense en casa, ya saben. Na, na, na. Hola, ¿cómo estás? Espero que mejor que yo. Esta situación me tiene fuera de control. Pasan los días y a veces me pongo muy mal. Quiero que el tiempo vuele para juntos poder estar. Pasaba por aquí para decirte que ya no te pongas triste, que sonrías un poco y que tengas fe. Que pronto estaremos bien, bien, bien. Porque estaremos bien. Pronto estaremos bien, bien, bien. Pronto estaremos. Pronto estaremos en la playa con toda la familia en una sábana. No nos falta nada más. Y los muchachos encantados patean arena por todos lados. Cuidado con el calentado. Juntos viendo la caída del sol. Con el clásico en la radio, esperando el gol. Somos felices, I love you all the pieces. Ya te das cuenta porque amo a mis raíces. Pasaba por aquí a recordarte que aquí lo más importante Es que mantengamos juntos la fe, que pronto estaremos bien, 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 bien. Pronto estaremos bien, 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 bien. Pronto estaremos bien, 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 bien. Ay, que pronto estaremos bien. Danilo, Bien, Mirela. bien. Ay, que pronto estaremos Pronto estaremos bien. bien. Pronto estaremos bien con mucha fe. Amén.